Muy buenos días, chicos, chicas. Me da gusto estar con ustedes de nuevo. La materia ahora es matemáticas para ingeniería y pues bueno, en pocas palabras es cálculo en varias variables y para esto necesitamos poder recordar perfectamente derivadas e integrales de integrando respecto a diferentes variables, no solamente la x. Y bueno, primeramente bueno, les voy a compartir pantalla porque me di a la tarea de resolver los ejercicios que a ustedes se les dificultaron más. Me di la tarea de resolverlos para que vayan recordando y refrescando un poco la memoria. Entonces, primero les quiero pedir que saquen sus dos formularios que les compartí por el WhatsApp. Ténganlos por favor ahí muy a la mano. Vamos a utilizar primero el de derivación. Vamos a hacer 4 ejercicios que fueron los más repetidos que me pidieron. Y muy bueno, muy bien. Entonces, el primero, como lo tengo aquí señalado en sombreado gris, es y igual a 3 menos 5x y todo esto al elevado a la 5, a la potencia 5. Y bueno, aquí no lo quise hacer como a través del cuadro de ayuda porque creo que es la fórmula más sencilla y podemos hacer la derivada sencillamente. Entonces, si todo esto, vamos a aplicarnos la fórmula número 6, que es la de la potencia u a la n. Y quiero derivar la y con respecto a la x. Entonces, tengo esta función y lo que tengo yo realmente es todo esto que es mi u, que está elevada a la potencia 5. Entonces voy a resolverlo como una potencia. Esta potencia la voy a bajar. Vean aquí, la derivada de y es igual a. Bajo esta potencia, como lo hice aquí, copio este mismo término que es nuestra u, a la potencia le resto una unidad, me queda 4, y vean la fórmula número 6 y nos dice que es la n, que es la potencia, la bajamos, ya la bajé, es el 5. Luego la u, que es todo esto que está dentro del paréntesis, lo copian igual, y a la potencia le restan 1, me queda 4, y tienen que multiplicarlo por la derivada de u. Y si yo sé que esto que está aquí adentro es mi u y su derivada es un menos 5, por eso es que lo multiplico por menos 5 aquí. Y finalmente solamente puedo multiplicar el 5 con el 5, me da 25, menos 25, y este término pasa exactamente igual elevado a la potencia 4. Y ahí terminaríamos. ¿Sí? Ok, otro ejercicio. En el ejercicio número, yo no estoy numerándolos como los tienen, pero le llamé número 2 y me piden que derive esta función. Si se fijan, ahora vamos a derivar con respecto a otra variable. ¿Qué variable es? Pues es una función que depende de la teta. Esta es una variable, es del alfabeto griego. Entonces, voy a derivar con respecto a la teta. En este caso, la teta es como si fuera originalmente nuestra x, pero pues tengo que acostumbrarme a otras variables. Y nuevamente tengo algo elevado en la potencia. Vuelvo a aplicar la fórmula número 6. Vean ahí en su formulario, la fórmula 6 es la de u a la n, donde todo esto es u y está elevado a una potencia n. Nuevamente hago lo mismo, bajo la potencia, el menos 2, aquí lo pongo, aquí estoy derivando, bajo el menos 2, copio lo que está dentro del paréntesis, aquí está, a la potencia le resto una unidad, me da menos 3, y para finalizar la fórmula me dice que tengo que estar multiplicando por la derivada de la u. En este caso yo tomé como u lo que está dentro del paréntesis. ¿Y cuál es la derivada de esto? Con respecto a la teta, entonces la teta es como si fuera la x y la pi es una constante. Entonces si ustedes sacan la derivada de coseno me da seno. Seno de teta por pi. Pero a la hora de que lo derivan por la derivada de lo que está aquí adentro del seno, te resulta que la teta, como es la variable, la x, la derivada de x es 1, la derivada de teta es 1, ¿y qué les quedaría? Pues la pi, por eso es que aquí pongo el pi. ¿Y por qué menos? Porque la derivada del coseno es menos seno. Menos seno de lo que está aquí adentro, igual que el coseno,
por la derivada de este argumento que tengo aquí adentro con respecto de la teta. Vean aquí, estoy derivando esa función con respecto de la teta. Y como la teta, su derivada es 1, me queda el pi, por eso es que aquí me queda pi. ¿De acuerdo? Y este sería nuestro resultado. Lo más que puedo hacer es a lo mejor menos por menos es más, y el 2pi ponerlo junto. Pero eso ya es meramente algebraico. Y pues ya, no hay necesidad de hacerlo porque ya estábamos derivando desde un principio. Muy bien. Ahora, problema número 3, por tanto ahí me pusieron esto. Y igual a 2 entre t. Y voy a derivar con respecto a t, otra variable que no es x. Entonces, pues bueno, vuelvo a aplicar la fórmula de 6, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿No es una división? La fórmula de división es la número 4. Pues bueno, resulta que sí pueden hacerlo por los dos métodos, pero recuerden, la fórmula de división es muy larga. Entonces, ¿se les va a simplificar? Sí, claro que sí. ¿Les va a dar el mismo resultado? Sí. Pero es más sencillo y ejercitan más su álgebra. Sí. Este factor t, que está en el denominador, lo subo al numerador. ¿Sí? Este t tiene una potencia 1, que no se pone porque es 1. Si yo lo subo al numerador, me va a quedar este factor que tengo aquí, 2, el 2 no se movió, la t la subí, y como era potencia 1, a la hora de que ustedes cambien algo de numerador a denominador o de denominador a numerador, su potencia cambia de signo. Por eso es que queda la menos 1. Ojo, no derivado. Hasta ahí es solamente un paso algebraico. ¿Y qué voy a hacer ahí? Aplico nuevamente la fórmula 6, que es la fórmula de potencia. Entonces, ¿cómo se va a realizar? Esto lo voy a poner, lo voy a resolver como, lo voy a derivar como una derivada de una potencia. El 2 queda igual, el menos 1 que es la potencia, lo bajo junto al 2, y el menos 1 que es la potencia le voy a restar un 1, me va a dar menos 2, y luego lo voy a multiplicar por la derivada de t con respecto a que es 1. Entonces no hay problema ahí, solamente me quedaría esto que tengo aquí. Ahora, ojo, ¿cómo lo voy a arreglar eso, acomodar para que no tenga una potencia negativa? Es mi resultado ya de la derivada, entonces tengo una potencia negativa, la bajo. Y 2 por 1 es 2 y más por menos es menos. Menos 2 entre t cuadrado. Y ahí termino. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, espero yo que después de ver este video haya preguntas muy concretas de que en este punto no entendí, y entonces ahí es donde van a poder ustedes ahora sí resolver lagunitas que tengan. Número 4, última derivada, porque no me da eso que no me pusieron muchas derivadas. Última derivada, que es la número 4. Voy a derivar con respecto a la s, que la función está con respecto a s. Entonces voy a derivar la y con respecto a s, mi función es esta que tengo aquí. Si se fijan, es algo que yo no puedo multiplicar porque tendré que desarrollar esto, luego al cuadrado, luego multiplicado por s, sí se podría, me saldría algo muy largo, pero se podría. Otro método más sencillo que me interesa que lo practiquen es la multiplicación, la derivada de una multiplicación. ¿Cómo sería? Bueno, acuérdense que es u por b, ¿sí? Entonces, vean en su tabla de derivadas, es la número 3, es la fórmula número 3, aquí lo dice. Y pues bueno, voy a tener que llamar a a una función le llamo u y a la otra u. Decidí que a la u a la s la voy a llamar u, y esto elevado al cuadrado lo voy a llamar v. Tengo que derivar ambos, ¿para qué? Para que puedan acomodar la fórmula tal cual viene en el formulario. Hasta ahorita está nuestro cuadro de ayuda, no interviene en nuestros resultados hasta que realmente esté aplicando la fórmula de multiplicación. Todavía no la empiezo a usar, pero sé que voy a ocupar la derivada de u y sé que voy a ocupar la derivada de v. Entonces, ok, la u fue en la s, y la derivada de s con respecto a s, estoy derivando con respecto a s, es como si fuera la derivada de x es 1, la derivada de s con respecto a s es 1. Luego la v es este término elevado al cuadrado. Vamos a derivar ese término que es como el de la potencia. Entonces tengo algo elevado a la potencia 2, esta potencia la bajo como lo hice aquí,
voy a copiar esto del paréntesis y a la potencia le resto una unidad, me va a quedar un 1 y tengo que derivar lo que está dentro del paréntesis. Esta derivada que está dentro me va a dar menos 2s, que es lo que tengo aquí. Y entonces esta es la derivada de 1. Y ahora sí, con ayuda de la fórmula 3, voy a aplicar la fórmula de la multiplicación en la derivada, ¿no? Y la fórmula de la multiplicación me dice que es U por B'. Entonces, U, que es la S, que es la que puse aquí, por B', que es todo esto, y que lo copio exactamente aquí, tal cual está aquí. Lo copio y lo pongo aquí, ¿no? Porque la fórmula me dice que tengo que multiplicar U por B'. Muy bien. Más, la fórmula me pide un más. Más, ahora va a ser, si se fijan, va a ser B por la derivada de U. B, que es este término. No, nada más ese término, que es lo que pongo aquí, por la derivada de U, que es 1, que es lo que pongo acá. Y eso sería todo. Esto ya está derivado, muy difícilmente se puede simplificar, así lo dejamos. Ese es el número 4. Ya ahora vamos a empezar con las integrales. Cambiamos de formulario, nos cambiamos el chip, y entonces ahora voy a integrar. Ojo, en las integrales suelen olvidar este dx. Es bien importante, sobre todo ahorita acabamos de entrar a cálculo en varias variables. Poner este dx es bien importante porque es el que nos va a decir con respecto a qué estamos integrando. ¿Sí? Entonces ahí estoy integrando con respecto a la x y tengo la integral entonces de x cúbica más raíz de x. Y bueno, aquí digo, aplicando las propiedades de las integrales, yo sé que la integral de la suma es la suma de cada una de las integrales por separado. Por lo tanto, los separo en dos integrales y va a ser la integral de x cúbica y la integral de la raíz. ¿De acuerdo? Acuérdense que esta raíz, a mí me gusta ponerlas como potencia, se va a poner como x a la 1/2, como lo pongo aquí. Entonces me falta derivar estas dos integrales, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengo estas dos integrales, pues ya empiezo a resolver la derivada de x a la n. Acuérdense que se le suma una unidad y se divide entre eso mismo. Entonces, esta integral de x cúbica me va a dar x cuarta entre 4. ¿Por qué? Porque se le suma de acuerdo a la fórmula número 3 de integrales a la potencia n, que es 3, en este caso se le suma 1 y se divide entre eso mismo. Por eso es x cuarta entre 4. ¿De acuerdo? Muy bien, la siguiente integral es x a la 1/2. Y nuevamente es una integral de una potencia, la número 3. ¿Cómo le voy a hacer para derivar esto? De igual manera, tengo que sumarle una unidad a la potencia y tengo que dividirlo entre eso mismo. Siempre y cuando la variable sea solo x, ¿no? No hay nada en un paréntesis encerrado. Entonces, 1/2 más una unidad me da 3/2. Por lo tanto, la derivada de esto es x a la 3/2 y se divide entre eso mismo. Esa sería su derivada. ¿Cómo voy a simplificar esto? Bueno, si estoy dividiendo entre una fracción, basta con invertir la fracción para poderla subir. O sea, 2/3. Por eso es que aquí da 2/3 de x a la 3/2. ¿De acuerdo? Y el primer factor, pues ya habíamos visto que me quedaba x4 entre 4. ¿Sí? Entonces ahí sería mi primer derivada. ¿De acuerdo? Pasamos a una siguiente derivada. Ahora, de acuerdo a lo que me pusieron, me dijeron que no podían derivar 1 entre y más 1 y eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Y pues bueno, resulta que acuérdense que yo les había dicho que tienen que hacer, o sea, ahora sí que visualizar a qué fórmula se parece de su formulario y antes de aplicar esa fórmula corroborar que se encuentra la derivada de lo que le llaman ustedes su derivada tiene que estar inmiscuida ahí, si no lo van a poder aplicar ni siquiera la fórmula de integral. Y es lo que yo hago aquí, fíjense. Y más 1 con respecto de y, es importante, la derivada de y más 1 es 1. Entonces, si se fijan, si yo esto lo voy a llamar u, su derivada está arriba.
entonces no tengo ningún problema. Entonces, ¿qué hago? Un cambio de variable para identificar bien cómo voy a integrar. Bueno, entonces esto va a cambiar por, le voy a llamar a y más 1 u, como lo hago aquí en el cuadro de ayuda azul. U va a ser y más 1 y por lo tanto su derivada por respecto de y es 1. Pues me regreso aquí a mi fórmula y a mi integral y voy a tener que en lugar de y más 1 le llamo u. Entonces tengo 1 entre u cuadrado. Como la derivada de u es 1, no hay problema. Entonces voy a poder resolver este tipo de manera directa, solamente que me conviene más usarlo como potencia. Entonces esta u cuadrada a la hora de subirla, sube como u a la menos 2. Esto ya lo puedo integrar como u a la n. ¿Cómo se integra? Ah, pues tengo que sumarle una unidad a la potencia, arriba y abajo. Entonces veo aquí que la integral de u a la menos 2, si yo a menos 2 le sumo 1, me da menos 1. Y si lo divido entre eso mismo, pues lo divido entre menos 1. ¿No? Y aquí yo ya integré. Solamente hay que aplicar un poco de álgebra. Y la álgebra es que, pues, bueno, u a la menos 1 no es correcto dejarlo así. Lo bajo para que esa potencia 1 se vuelva positiva. Y voy a tener 1 entre u. Y este menos que le pongo aquí, menos 1 entre u. ¿De acuerdo? Aquí ya terminé. Solamente me hace falta regresar a mi cambio de variable. U que era y más 1. Ah, por lo tanto, esto es igual a menos 1 entre y más 1 más c. Acuérdense la constante de integración. Muy bien. Ya llevamos dos integrales. Ahora vamos por la tercera. Entonces, me pidieron que integráramos esta integral que tienen por ahí, que es t cúbica entre t cuarta más 9. Recuerden que para poder integrar tienen que hacer que se parezca a una fórmula idénticamente. Entonces, ¿qué puedo yo ver aquí? Identificar cuál es la derivada de dónde, porque yo necesito una función y mi derivada dentro de mi integral en alguna posición, como sea, pero tengo que tener mi función y mi derivada. Y sí, efectivamente. Vean cómo, si yo veo esta función como aislada de la raíz, t cuarta más 9, su derivada va a ser 4t cúbica y el 9 desaparece, ¿no? La derivada no es 0. Entonces voy a tener 4t cúbica y vean cómo arriba tengo el t cúbica. Recuerden que los números finalmente pueden hacer que aparezcan o los compensan. Entonces vean cómo si voy a tener algo muy parecido a lo que tengo acá. Yo llamé u a lo que está dentro de la raíz, entonces dentro de la raíz está mi u, y en la parte de arriba está esta derivada de esa u. Pero ojo, tengo solo t cúbica. Esa no es la derivada. Entonces recurro a mi cuadro de ayuda. U es t cuarta más 9. Su derivada es 4t cúbica porque el 9 desaparece. Y yo quiero saber, yo nada más tengo una t cúbica, no tengo 4t cúbica. Entonces ese 4 pasa dividiendo abajo de u. Y entonces para compensar tengo que estar dividiendo entre 4 por ese 4 que no tengo. Entonces tengo un cuarto de, ahora sí, en lugar de t cúbica, puedo poner du entre 4, el 4 lo saco, un cuarto lo saco, y entonces tengo du entre la raíz de u. Tengo que enfocarme en integrar esto. Al final regreso a mi cambio de variable. Nuevamente, este raíz lo voy a subir como a la menos un medio, como lo hago aquí. El un cuarto lo voy arrastrando y tengo la integral de u a la menos un medio. Vuelvo a aplicar la fórmula de potencia que me dice que es sumarle una unidad y dividirla entre eso mismo. Entonces, al menos un medio le sumo 1, me va a dar un medio. Entonces, pongo un cuarto, que es el que tengo arrastrando, u a la un medio y dividido entre este mismo un medio, ¿no? Y como lo dije en el ejercicio anterior, si están dividiendo entre una fracción, la fracción es equivalente a que la inviertan, y van a tener un cuarto por 2. Y un cuarto por 2, eso les va dando un medio, ¿no? Porque les va a dar un cuarto por 2, pues les va a dar 2 cuartos y eso es un medio. ¿Sí? Muy bien, entonces esto nada más arreglando las fracciones y me va a quedar
u a la 1/2, ¿sí? Entonces voy a tener 1/2 de u a la 1/2, que eso es raíz de u. Ya tengo este resultado. Ya terminé de derivar, sí, pero está en términos de u. Y esta a la 1/2 lo regresé a como raíz para que se vea como más bonito porque ya terminé de derivar. Pero ojo, no tengo las t's ahí, tengo que regresar a mi cambio de variable. ¿Qué era u? Ah, pues u era t cuarta más 9. Ah, pues entonces aquí adentro tengo que poner eso, t cuarta más 9. ¿De acuerdo? Y en 1/2 que ya lo tengo arrastrando de acá y más una constante de integral. Ahí ya terminé otra de las integrales. Muy bien. Vámonos a la número 8. Esta integral es esta que me ponen ustedes por aquí. Y esta, el único chiste que tiene es que, ojo, yo vuelvo a aplicar la misma estrategia que les decía, que yo no voy a, vean cómo estoy derivando con respecto de u. No hay ninguna fórmula que yo tenga, por ejemplo, si este es mi u, su derivada es 2u, y abajo no voy a tener nunca su derivada, y aparte de que siempre nuestras derivadas se encuentran en el numerador, ¿sí? Siempre, o en la parte de al lado, ¿no? O sea, nunca van a estar abajo en el denominador. Por lo tanto, y ojo que también tenemos que nosotros checar esto. El numerador aquí es mayor que el denominador. ¿Qué hacíamos en las integrales cuando el numerador era mayor? Dividíamos, como tradicionalmente, ¿sí? Abríamos nuestra casita y entonces dividíamos 2u cuadrada entre s menos u. Y a la hora de hacer la división me va a dar menos 2u menos 2s. Y me va a quedar un residuo de 2s cuadrada, que es el que va a tener que dividir entre el mismo denominador que está aquí. Eso lo vimos en el cálculo integral. Entonces, esta integral que tenemos aquí, a la hora de dividirla, me da como resultado, no he integrado todavía, porque por eso tengo que seguir poniendo la integral. Me da resultado de esta división 2u cuadrado entre s menos u me da menos 2u menos 2s. Y de residuo, que se le suma, el residuo es 2s cuadrada dividido entre el mismo denominador que este. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esa fue mi división. Ahora hay que integrar. ¿Cómo voy a integrar? Ah, pues cada término se integra. Es bien importante que sepan contra qué integran. ¿Contra S o contra U? Ah, pues el de U me dice que es con respecto a U. Y si es con respecto a U, quiere decir que la S es un número y se comporta como un número. Y ahí es donde vamos a empezar el cálculo en varias variables y a derivar parcialmente, ignorando a las variables que no estoy llamando en ese momento. Como aquí. Primer factor, 2u. ¿Con qué respecto a qué estoy derivando? Con respecto a u. Entonces, esto es como si fuera la x, y si yo quiero integrar una x, tengo que sumarle una potencia, una unidad arriba y dividirlo entre eso mismo. Entonces, es como si bien fuera potencia 1, le sumo un 1, me va a quedar 2u cuadrado. ¿Sí? Ok, aquí no me faltó dividirlo entre 2 y se me van a eliminar los dos. Eso se me fue. Pero bueno, me queda u cuadrado. Siguiente factor. Voy a integrar 2s. Ese es mi número. ¿Qué pasa si ustedes integraban un número? Un 5, un 3. ¿Qué les daba con respecto a x si integraban 3? Les daba 3x. ¿Por qué? Porque resulta que el 3x, si ustedes lo derivan, les da el 3, ¿no? O sea, si ustedes a la hora de integrar 3, es 3x. ¿Por qué? Porque si ustedes derivan 3x, les regresa el 3. Acuérdense que es el razonamiento inverso. Entonces, ¿cuál es la integral de 2s? Pues es agregarle lo que es nuestra variable con la que respecto estamos integrando, que es la u. Entonces, 2s se repite el 2s y se le pone la 1. Porque si yo integro un número, me va a dar la integral de 1 es x. La integral de 10 es 10x, etc. ¿no? Entonces, aquí como respecto a u es 2su. ¿De
acuerdo? Y finalmente, vean este término. Arriba, aunque sea una letra, no es letra, es número. No considérenlo como un número, como si fuera 20 si quieren, pero es un número. Pues todo el numerador es un número. Un número dividido entre S menos U. Y con respecto a U, la derivada de U es 1. Entonces sí lo tengo arriba, ¿no? No hay ningún problema. Y si ustedes tienen derivada de U entre U, vean su formulario y les va a dar un logaritmo. ¿Un logaritmo de qué? Del denominador. Por eso es que aquí yo pongo logaritmo de S menos U. Y finalmente más la constante de integración. ¿Sí? Cualquier dudita que tengan ahí, cualquier cosa, me dicen. Finalmente, por último, tengo esta integral que es más sencilla todavía, ¿no? No puedo multiplicar y no puedo deshacerme de este 2/3, por lo tanto, tengo dos funciones, ¿sí? Que yo tengo que ver qué relación hay entre ellas, si una es la derivada de la otra o qué. Y sí, me doy cuenta que si yo considero este paréntesis, su derivada es 5t². Ah, pues yo tengo aquí la t², que es lo difícil, el 5 como quiera, ¿no? Si yo se lo pongo aquí el 5 para ver que sí tengo ahí su derivada tal cual, tengo que quitárselo como un quinto y que es exactamente lo que hacemos aquí. Considero que esto es la U, t² más 5, la derivo, me da 5t² y este 5 para dejar el t² lo paso dividiendo y entonces ahí sale el 1/5, ¿no? Muy bien. Y entonces finalmente a esto le llamo U y voy a tener U a la 2/3. Y esta t² la tengo que transformar por lo que despejé aquí, que es de U entre 5. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener esta t², lo transformo como du entre 5, el 1/5 lo saco, y voy a tener U a la 2/3. ¿Cómo la integro eso? Como la fórmula más usada en las integrales, que es la 3, le sumo una unidad a el 2/3, me va a dar 5/3 y lo divido entre eso mismo. Y el 1/5 ahí lo conservo, ¿no? Entonces otra vez tengo una fracción en el denominador, para poder subirlo lo invierto como 3/5 y me va a dar 3/25, porque a la hora de multiplicarlo por el 1/5 que ya estaba ahí. ¿Sí? ¿De qué? Ah, pues de U a las 5/3, pero ya U lo transformo a su cambio de variable, que es t² más 5. Entonces, en lugar de poner ya esta U, pongo t² más 5 a las 5/3. Y lo sumo en la constante de integración. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hasta ahí fueron sus dudas. Me gustaría mucho que ya sobre este video, y repitiéndolo y lo que ustedes gustan, me pregunten específicamente cuáles son sus dudas, ¿sí? Estos ejercicios, la mayoría no los hicieron o los hicieron a la mitad o los hicieron mal. Así que me van a hacer favor de realizar estos ejercicios de nuevo, ¿sí? Y de hacer unos 5 más que les voy a dejar, ¿de acuerdo? 5 derivadas, 5 integrales de nuevo, para que vuelvan a tener cualquier duda y entonces la siguiente clase que tengamos, me parece que es el lunes, no recuerdo cuándo, vamos a tener una videoconferencia para justamente tener a la mano todo lo que les he dado y que haya cualquier duda y con la tarea ahí despejamos la nueva tarea, sus dudas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces estaremos en contacto más tarde. No dejen de preguntar. Me dio gusto verlos. Y vamos a empezar con lo más interesante de la clase, pero hay que dominar un poquito esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Que tengan un excelente día.